Y digamos de que mi amigo se jugó con eso con él. Y eso no le agradó, le jodió a Misaki. Y luego se enteró de que su novia es una señora en realidad. Y pues digamos de que les chocó y por eso hacen lo que están haciendo. Y vinieron a molestar. Y por eso mi amigo se molestó. Porque ahora van a estar empezando a hablar muchas cosas ahí en su directo de ellos. Porque eso es lo que hacen, agarran y se ponen a hacer colaboración todavía. Ay, muchas gracias Andrés, qué lindo que eres, muchas gracias por el me gusta. ¿Ya sé? Dante, bienvenido, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo has estado? No sé, Fer, bienvenido, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu día? ¿Y así? Pero por eso ayer me agobiaron bastante, de verdad. Soy un maravilloso. No, ¿por qué eres tan random, Ángel? ¿Sí? Sinceramente, no, me incomoda demasiado. Me incomoda demasiado. Porque yo no los había reconocido. Porque a mí me advirtieron de esas personas. Pero como yo sufro de algo llamado memoria a corto plazo, me olvido de quién es quién. Me olvido de quién es quién. Oye, ¿qué Am, pasó, Kanai? Dime, coméntame. Me olvido de quién es quién. Y digamos que Misaki se unió, me empezó a hacer el habla, yo le hablé y así. Y me dijo, te voy a seguir, si tú me sigues, entonces lo seguí y así. Y luego empezaron a hacer todo eso. Oye, Darly, ¿sabías que puedes regalar vaya. gachas? ¡Oh! Regálame. ¿Yo sí? Ahora mi amigo está estresado porque no sabe Sigues a pelear. 25 personas, sigues, ¿verdad? ¿Sí? Hostia. Hay gente Ah, que me cae bien o que hace directos y me gusta. Pero la verdad, como te digo, vinieron a hacer acá muchas yo cosas y sigo a la muy verdad, poquita gente realmente. ¿por qué sigues a la gente? Yo sigo 6 personas. Ujú. Tres personas ahí son gente que recientemente estoy hablando, me llevo bien, o sea, como amistades que apenas se hicieron y como para seguirlas o ver sus directos. Y las otras tres son gente que fue muy especial para mí en cuestión a una gran amistad o que me lleve súper bien con la persona y es gente en la que puedo confiar, que llevo ya de tiempo. O sea, una de ellas que está en mi perfil, la conozco desde que entré a Reality. Y esta chica ya no está en Reality actualmente, pero yo sigo su cuenta. Y fue mi primera amiga que tuve aquí. Y una amiga de verdad. La siguiente es Nugget, como te dije. Es esta chica que te comenté esta pequeña historia. Y la tercera persona. Ay, fuck. Y Chen, que es otro pana mío que no entra muy seguido, pero me cae bien. Y es un amigo mío. O sea, prácticamente por eso. Y no sigo más gente. ¿Así? ¿Yo a quién sigo? Y, Yo sigo a quien conocí primero que fue a Kanai. A Kanai fue la primera que conocí cuando me uní a reality porque yo no sabía qué hacer, la verdad. No tenía ni idea de qué hacer. O cuando me agrada una persona. O cuando me agrada una persona, la sigo o cuando me divierte. ¿Para qué? Para ver sus directos y así. Pero como te digo, a ujú, veces, no sé, o a veces me agrada sus directos, pero como que me divierte poca gente, entonces, pues sí. Pero creo que la mayoría que sigo ya hay algunos que no están ya en directo, ya no están en reality. Pero igual, lo sigo ahí. ujú. Después llegué yo. No, Ángel me agrada. Por eso lo sigo. Ángel me agrada. Y así. Ahora, como verás, Slime, estoy metida en un problemón. Ok. Porque malogré los planes que tenía mi amigo. Uno. F. Sí. Ante todo, actitud positiva. Sí, 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 ante todo, actitud positiva, cariño. Aquí todo es con actitud positiva.
Ay, pero sí, de verdad se pasa. Mm, Es que yo no reconozco a las personas. creo que hace poco... ¿Ah? Yo no reconozco a las personas, la verdad. Me Dice, olvido de las personas. ¿por qué te acordaste de mí? Si es que tú me hablas de cómo has estado antes o de qué dijiste cuando estás en mi directo y así, me acuerdo. Pero si tú me dices, oye, ¿te acuerdas de mí? Así, algo así, me dices algo pequeño, pues no. Pero a veces es muy difícil acordarme. O sea, que no sabes qué sé yo. Ay, no, pues tampoco estoy tan tonta. ¿Quién soy ese ángel? No sé qué Era hubiera baile. pasado si te hubiera hablado desde antes. ¿Por qué lo dices? No sé, o sea, sí te quería hablar y todo, pero algo, no recuerdo qué, algo no me gustó, aparte que me engenté y no me acerqué. Curioso. No recuerdo qué era, pero algo no me gustó. O tal vez que la gente sea muy intensa. Es que, ¿cómo te explico? Acá es variado. Hay veces hay gente random, a veces hay gente, no sé, los comentarios están un poco subidos de tono y todo es como que jugar doble sentido. O a veces es sobre preguntas, Darling, ¿estar Ujú. así? Darling, ¿es esto? Darling, si es lo otro? O Darling, así. O a veces hay colaboraciones y solo hablamos entre las colaboraciones y la gente está comentando, se está riendo y así. Pero puede A haber lo sido mejor político. y O de, vistas que tenía por lo regular. vale, Y, o sea, en cada directo. Y mucha gente me conocía, iba un directo, Slime y todo, porque yo solía estar por todos lados. O sea, yo me vale, paseaba, hablaba con la gente, colaboraciones, hacía mis directos, y bastante gente me conocía en el momento, ¿sabes? Entonces crecí casi casi como espuma en seguidores, pero tuve ya, problemas con gente, ¿vale? Hubo polémica, claro. hubo muchos pleitos, hubo muchas cosas, rumores y hundieron todo prácticamente. Mucha gente me Ala. dejó de seguir, o sea, me dejó de seguir mucha gente, Por todo ese problema, claro, a veces hay ese problema y permíteme. y es irritante de verdad. No te pasa eso, sobre todo cuando ya no estás muy activo en la plataforma, te pasa eso. O cuando la gente empieza a hablar así, pues también es irritante, la verdad. Ya estoy aquí, me tuve que mover de cuarto. Mira, te cuento, o sea, tuve problemitas con gente y pues otra gente decía, no, 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 ya se metió en un problema, mejor no me meto, mejor me hago a un lado y igual ni tenía una familia de rol incluso. Todo se me Ala. destruyó prácticamente. Y esta gente no paró. Ujú. Yo pues tampoco fui un santo, me intenté defender. Acordarme, Saki. Me estás diciendo que hablas mal de la gente, que inventa cosas y no te acuerdas. Eso me parece muy contradictorio de tu parte. Oye, se me bugueó el chat o yo, es que me quedé, mi chat se quedó donde dice me cayó bien el pana del ángel. Sí, se te No movió sé ni el quién ha chat. entrado. Chale. Mira, déjame salir y entrar de nuevo, ¿vale? Vale, hazlo. Dice, yo en el juego ni lo topo. ¿Cómo que ni lo topas, cariño? Cariño, ¿cómo que ni lo topas? Pero sí sé varias cosas que me han dicho. ¿Sabes varias cosas que te han dicho? ¿Cómo así? Pero Darling, ¿qué dices? Porque digo cosas sin saber. Pues es que no sé, me estás diciendo de que no lo conoces. Pero yo he oído otras cosas de que lo conoces. Cuando dices obeso sin verme, no, 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 yo no te he dicho obeso. Cariño, te he dicho relleno. Si tú te quieres decir obeso, ese es un estereotipo tuyo. Pero me parece muy mal que hables así de ti, de verdad, de tu físico, cariño. Si piensas en serio así de ti, deberías ponerte a hacer ejercicio. ¿De quién hablas? A mí saque. El Eren me dice te y yo Ah, digo, vale. sí, sabe.
y ya me andan diciendo eso. No, Bueno, no, no, no es el que te ando caso es de diciendo eso. que Tú solito te estás poniendo en algo, Misaki. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, claro, 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 cariño. Ándele, ándele, ya te di contenido para tu directo, ándele. Más bien deberías pagarme, cariño. Te estoy dando contenido para tu directo, ¿sabes? Al menos dame algo de reconocimiento por eso. ¿No? Tú no me das contenido. Que yo sepa, no es así, ¿verdad? Tu novio sí. ¿Ves? Es que tú le estás metiendo a él. Y obviamente, si le estás metiendo a mi novio en esto, obviamente vas a generar contenido sobre lo que sobre lo que te digo, sobre lo que te estoy diciendo, cariño. Pero bueno, después de todo, creces ujú, gracias a mí, ¿verdad? Deberías al menos agradecerme eso. Que la gente te sigue y te habla por eso, cariño. ¿No? Oh, y claro, tu novia también, ¿verdad? Aunque como que ya está un poquito, aunque creo que al menos tu novia está un poquito mayor como para estas cosas, ¿no crees, Misaki? Un poquito mayor para estas cosas. Debería ser otra cosa, no sé, culturizarse un poco, agarrar y leer un libro que se eduque, cariño, tu novia de verdad, como para estar en reality, es un poco mayorcita. ¿Crees a ti? Apenas te vi ayer. Pues es que eso es lo que digo. ¿Por qué te metes a mis directos? Generas todo esto. Generas muchas cosas. Es deducción, ¿verdad? Cariño, agarra un poquito de personalidad, en serio, y genera contenido gracias a lo que dices. Gracias a... Cariño. No es que sea fácil de manipular, cariño. No es que sea fácil de manipular. Tanto como las personas manipulan a la gente, pues ellas mismas también pueden manipular. Cariño, si supieras algo de la relación que tengo yo con él, en serio, creo que te estás equivocando de persona cuando dices que se deja manipular soy yo. Estima, ¿para qué te manipula así? No, cariño, el que tiene baja autoestima para hablar de los demás y no tener contenido, eres tú. Tanta dependencia emocional, dice. ¡Hala! ¡Hala! ¡Wow! Cariño, creo que te estás equivocando. Deberías iniciar tu directo y hablar sobre eso. Más bien dile a tu novia que tenga un poco de gusto, ¿no crees? Para estar con una persona como tú, debe faltarle en otras personas o como el mismo slime lo estás haciendo. ¿Verdad? Pero bueno, cariño. Es un placer haberte tenido acá, en serio. Ay, ay, ok. ay, ay. Qué dulzura. Hoy estoy muy emocionada Vale. por ver lo que va a am, decir en su directo ahora. 15 minutos. Yo iba a estar aquí 15 minutos. Yo no sé qué hago acá. No sé qué hago acá. ¿Qué miércoles hago acá yo? am, si quieres puedes terminar, no hay problema. De todas maneras yo voy a No, salir yo. no, la verdad no. La verdad no. Como que... me asustaste. Casi me da un infarto. Me vas a dar algo. Chiste. Dice, yo solo andaba comentando cosas random, sí. Ese es completamente Ángel. Ángel a veces me da risa y a veces no sé, me deja en shock y yo digo que Ángel es ¿Saben? cómico, a veces me Aunque da te digan risa. muchas cosas y aunque te quiten seguidores y lo que tú quieras, y aunque muestren tus cosas, al final la gente te va a seguir viendo de una u otra forma por lo que eres, no por las cosas que digan. ¿Quieren pruebas? Aquí estoy yo. Ujú. Pues es que si tienen tantas pruebas y hablando sobre eso, pues que las muestren, ¿no? Pues es que siempre hablan pruebas, 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 pruebas y no parte lo que tú quieras de mí. Si tú quieres hablar mal de mí o si alguien quiere hablar de mí, pues yo me voy a reír, la verdad. No me va a afectar en nada, absolutamente en nada. Pero que tú vengas y tú me digas algo sobre alguien. No,
No, no, no, eso sí me dan risa. Pero es que a veces dices cosas random que yo no entiendo y por eso a veces no sé qué decirte. Tú mismo notas que yo no sé qué decirte cuando dices cosas random porque yo no lo entiendo.